Hola a todos, bienvenidos a La Voz del Fútbol con Coach y Matt. Hoy estamos en un horario poco habitual, así que bueno, los que se conecten ahora lo verán, los que no mañana, público de Europa sobre todo lo verán diferido. Pero bueno, tenemos hoy, el invitado especial del día de hoy tenemos a Alejandro Figueredo, un periodista de un prestigio bastante importante, de muchos años de trayectoria dentro del periodismo. 20 años en Uruguay, ahora forjando su carrera también aquí en Miami, así que él está en Bein Sport, es presentador, es periodista, es conductor de programas, es narrador, o sea, hace bastante de todo, por decirlo de una manera, ¿no? Así que va a tener un gusto de tenerlo aquí con nosotros, también para que hablemos de la actualidad del fútbol, para que nos cuente también de su experiencia en Uruguay, él como uruguayo también, qué piensa del fútbol uruguayo. Creo que va a ser bastante interesante poder hablar con él de todos estos temas. Como repito, gracias a los que están en directo, los que lo vean mañana en diferido, que bueno, que disfruten de este live igual que lo pienso disfrutar yo. Vamos a esperar. Buenas noches, bienvenido a La Voz del Fútbol. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto que me hayas invitado a participar de estos contactos que tenés con tu gente, así que bueno, a partir de ahora a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Comentaba que eres un periodista que tiene un prestigio bastante extenso también en Uruguay, sobre todo, y ahora forjándote una carrera aquí en Miami, que también estás ya ganando de ese prestigio acá. Cuéntanos un poquito ese cambio desde Uruguay hasta Miami. Bueno, ha sido muy intenso, muy fuerte, digamos, por los dos aspectos, ¿no? El aspecto profesional en sí y el aspecto familiar, el aspecto personal. Desde lo personal te diría que vinculándolo a lo familiar ha sido un cambio muy grande, por supuesto, porque nosotros, si bien ha sido un par de años que manejábamos la posibilidad de salir del país, no era un objetivo en sí mismo de esos que se van tejiendo a lo largo de la historia, ¿no? Se fueron Claro, dando algunas circunstancias que nos hizo plantearnos la posibilidad y bueno, ahí sí se fueron dando las cosas hasta poder concretarlo. Pero te diría que para todos es novedoso, es una sorpresa, no es algo que hubiera estado en el plan familiar de por vida, ni mucho menos. Y eso implica, por supuesto, un cambio muy grande, implica una adaptación permanente, porque por más que acá podemos compartir un montón de rasgos vinculados a lo que tiene que ver el idioma, sí. a muchas costumbres, por estar en un entorno bien latinoamericano, con uruguayos que están por aquí, con argentinos, con sudamericanos, es decir, igual es un cambio muy grande, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Yo estoy por cumplir en septiembre 3 años que me vine desde Uruguay. Y como digo, es una adaptación permanente, aprendo todos los días cosas nuevas de lo que es la vida fuera del país, de lo que es además vivir en Estados Unidos, que es un país tan Claro, particular, tan complejo al mismo tiempo, pero desde lo profesional también fue un gran desafío porque yo he trabajado prácticamente toda mi vida profesional en el mismo canal, en Canal 12 de Montevideo. sí, Trabajé durante más de 25 años ahí. Entonces era claro. salir de una zona de confort y pasar a un medio totalmente distinto. Entonces fue un desafío muy grande, ¿no? La verdad que a veces uno se replantea un montón de cosas y evidentemente era asumir un riesgo muy grande, ¿no? Por lo que era la comodidad de estar trabajando en un lugar donde yo me sentía absolutamente parte de, ¿no? Claro, no, por supuesto. Bueno, saludando a la gente que está conectándose, que te manda saludos, las preguntas que están haciendo yo también alguna aquí me la apunto. Pero justamente lo que estás comentando es una realidad. Tú estás en una zona de confort, eres un periodista que tiene muchísimo prestigio en Uruguay, sales de esa zona de confort, te vas a Miami, que es un mundo totalmente distinto. Y claro, no es un cambio solo para ti, es un cambio también para toda tu familia. Pero ¿cuál fue la clave que te llevó a dar ese paso? Y bueno, a ver, yo creo que desde el punto de vista profesional yo quería probarme a mí mismo también, ¿no? Era como un Ok, desafío de decir, bueno, la carrera que construí en Montevideo, por supuesto que tenía cosas vinculadas a mi aporte, pero también existía la posibilidad que fuese eso de ese matrimonio que hay entre un empleado y una empresa, ¿no? Como que claro. calzábamos perfecto y yo quería un poquito desafiarme a mí mismo y ver si podía también trascender en los medios más allá de esa estabilidad y de esa Claro, seguridad. Pero después se fueron dando algunas circunstancias, ¿no?
yo creo que pasa en muchas partes del mundo, pero en Uruguay sobre todo y en nuestros medios de comunicación, uno tiene que ser multiempleo en muchas situaciones o trabajar muchísimas horas del día. Es decir, yo sentía que estaba viviendo para el trabajo, ¿no? Y no Sí. trabajar para vivir. Entonces, en ese sentido, bueno, asumí el riesgo buscando, bueno, poder tener más tiempo para mí, de alguna manera, y por ende para tenerlo con mi familia. Por Y creo que en supuesto. ese sentido lo he logrado, porque la dinámica de trabajo es distinta. Y bueno, si bien hay otros objetivos que no aparecen tan rápido, ese te diría que es el más tangible, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que más ha cambiado en mí desde el punto de vista profesional es eso, es la dinámica de trabajo, y tengo más tiempo para disfrutar, ¿no? Esa es la gran reflexión. No, claro, por supuesto. Y también estás conociendo un mundo nuevo, ¿no? Fuera de Uruguay, el fútbol en Estados Unidos, el pasar las fronteras. Te quería preguntar un poco, porque tú en Bein Sport haces un poco de todo. Narras, Sí. presentas. ¿En cuál faceta te sientes más cómodo? ¿Cuál es tu faceta preferida? Bueno, a ver, en realidad yo no te voy a decir que en todas, ¿no? Pero todas tienen su aspecto destacable. A mí me gusta mucho narrar fútbol, relatar fútbol. Yo me siento como relator de fútbol, sobre todo de televisión. Si bien en Uruguay he tenido alguna experiencia trabajando en radio, me siento como relator de fútbol. Pero también me siento muy cómodo en el rol de comunicador, ¿no? Sí, Y el hecho de poder presentar programas es lindo, el rol de informativista también. Es decir, yo lo que estoy haciendo en BIN de alguna manera también lo hacía en Uruguay. Yo en Uruguay sí, era relator de fútbol en una empresa que no tenía los derechos del fútbol local, pero que sí tenía, por ejemplo, los grandes eventos. Entonces yo tenía la posibilidad de cubrir Copas del Mundo, Juegos sí. Olímpicos, Copas América. Pero después trabajaba en el informativo, en una de las ediciones del informativo, presentando el segmento deportivo, y además era el conductor de un programa de la mañana, un programa tipo magazine. Yo era el conductor de ese programa. Entonces tenía como esa ductilidad producto de hacer varias cosas, ¿no? En términos futbolísticos, me siento un polifuncional, ¿no? Esos jugadores que pueden ir a la mitad de la cancha a defender o a construir, si tienen que ir de atacante van, y si tienen que dar una mano en la defensa lo hacen, Sí. porque también tengo un poquito como una vocación o una formación de productor. Entonces yo puedo trabajar delante o detrás de cámara sin sentirlo, ¿no? Es decir, Claro. estoy cómodo también en la tarea de la cocina, de la interna. No, justamente te están diciendo que escucharte la narración de los goles de Uruguay erizaban la piel de algunos y que buenos recuerdos dejaste también en Uruguay. Ahora, Sí, sobre todo los uruguayos, ¿no? Sobre todo los me uruguayos. imagino, me Bueno, imagino, mañana, pero mañana, mañana justo se cumplen 10 años de aquel histórico partido de Uruguay con Ghana en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, sí, ¿no? El de los penales y la picada de Abreu. Y bueno, es como una fecha patria para nosotros y todos nos claro. recuerdan, ¿no? Y para mí relatar a Uruguay, sobre todo en las Copas del Mundo, ha sido una experiencia formidable y eso es lo que extraño. A ver, estando ya en Estados Unidos, de todas maneras fui a hacer la cobertura para el canal mío en Uruguay del Mundial de Sí, Rusia, o sea que también en ese sentido me di el gusto de mantener ese vínculo, ¿no? Yo sigo trabajando para el canal a la distancia, soy como una suerte de corresponsal cuando los temas son de interés, allí estoy al aire en el canal, y la Copa del Mundo tuve la suerte de relatarla. sí, de hecho, la semana pasada tuve un live con Diego Lugano y nos comentaba, ¿no? La interna de haber estado en ese Mundial 2010 que parecía que, bueno, ellos obviamente se sentían que era posible ser campeones del mundo, estaban a un paso. Bueno, las cosas no se dieron, quedaron en cuarto lugar, pero hicieron un Mundial Sí, a ver, extraordinario. España tuvo una selección espectacular y uno no sabe qué hubiera pasado en una posible final España-Uruguay. Yo creo que España fue un justo ganador, pero lo que está claro es que el partido con Holanda, viéndolo después con el tiempo y con Sí, esto del VAR, había por lo menos dos goles de los holandeses sí, estaban invalidados. Entonces nos quedó esa espina dentro bueno, de un partido que fue una lástima. Estuvimos muy cerca de volver a la final de un mundial, pero además de eso, para Uruguay fue como una reconstrucción de la selección, una reconciliación entre la afición
y el fútbol de la Celeste. Sí, Pasó mucha cosa a nivel social, ¿no? A partir de ese mundial, y hasta el día de hoy se mantiene la credibilidad en la selección. De hecho, el maestro Tavares sigue trabajando, es decir, es un caso sí, sí. muy atípico, ¿no? Desde el 2006 que asumió hasta ahora sigue al frente de la selección y todo tiene que ver, por supuesto, con el trabajo de base, pero a partir de los resultados que se lograron en esa Copa del Mundo. Claro, y el maestro Tavares es muy respetado en todos los niveles. ¿Tú tuviste la oportunidad de conocerlo? Sí, 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 lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Y El cómo maestro es Tavares, el de mano a mano? bueno, yo lo defino, hay una palabra que me parece que lo define, ¿no? Que es el respeto. Es una persona muy respetuosa. Por más que es cierto, a veces en la conferencia de prensa se puede enojar con algunas preguntas o algo, y ahí como que pierde, no es que pierde la línea, pero muestra otra faceta, ¿no? Pero es Sí, un profesional muy serio, que además tiene una capacidad de comunicación, de llegarle a los jugadores, esa condición de maestro de escuela que tiene, le ha ayudado también a comunicarse con los futbolistas, sobre todo con los más jóvenes, pero es un hombre que tiene mucha credibilidad en base a ese respeto, ¿no? Es un claro. entrenador que se hace respetar en base al respeto que él ofrece por los demás. Quería comentar, justamente contaste algo de que has ido a Juegos Olímpicos. He entrevistado muchos periodistas y he tenido la suerte de hacer entrevistas con ellos, ¿no? Y muchos de ellos siempre dicen, me faltan los Juegos Olímpicos. Bueno, tú has cubierto un poco todas esas etapas, Sí, y sigues cumpliendo sueños. O sea, que la verdad que te has trazado un camino y un prestigio que, bueno, habla muy bien de ti. sí, a mí me tocó, tuve la suerte, yo he hecho cobertura para Juegos Olímpicos desde Montevideo en algunos casos, haciendo transmisiones maratónicas con horarios, no sé, cuando estaba Beijing 2008, por ejemplo, me tocó relatar a las 4 de la mañana semifinales de tiro con arco. Entonces vos decís, bueno, ahí es como se va forjando, digamos, una dinámica de comunicación muy importante. Pero tuve la suerte, por ejemplo, de ir a cubrir in situ los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, unos juegos fantásticos desde todo punto de vista, en una ciudad espectacular como Sydney en Australia, pero además también tuve la fortuna que en esos juegos se produjo un hecho deportivo muy importante para Uruguay, porque un ciclista que se llama Milton Winans consiguió una medalla de plata en una prueba de puntos de ciclismo. Uruguay hacía 36 años que no estaba en el podio olímpico, entonces fue No, histórico para Uruguay, ¿no? En una prueba claro. que la ganó un español, la prueba por puntos en Sydney 2000, fue un español que salió medalla de oro, no me acuerdo el nombre ahora, y Milton Winans termina con la medalla de plata, y bueno, o sea que también en ese sentido tuve la suerte de formar parte, de ser testigo en el lugar de un evento que desde el punto de vista de los resultados generó mucha cosa también para la afición uruguaya. Claro, ¿no? La verdad que impresionante, qué bueno poder vivir todas esas experiencias y eso te nutre, obviamente. Y quería saber, ¿qué estás extrañando más de Uruguay estando aquí en Miami? Y bueno, yo creo que lo lógico, ¿no? La parte afectiva, ¿no? Algunos miembros de la familia, porque yo me vine con mi señora y con mis hijas, pero el resto de mi familia Ok, está en Uruguay, y los amigos. Y después algunas cosas muy puntuales. Yo soy aficionado al golf, me encanta el golf, por ejemplo, y tenía un foursome de amigos que salíamos a jugar muy frecuentemente. Y bueno, me muero si decís qué puedes hacer mañana. Bueno, me tomo un avión y a jugar al golf con mis amigos, ¿no? Y reunirme con el resto de mis amigos después, es decir, cosas vinculadas a lo afectivo sin duda. Después todo se ha globalizado tanto que en realidad ya no corre aquello de que extrañas tal producto o tal cosa, porque la mayoría de las cosas se consiguen sí. acá, las herramientas de comunicación están, o sea que realmente se hace mucho más llevadero, ¿no? El hecho de vivir Sí. fuera del país de uno con respecto a lo que podía hacer años atrás, ¿no? ¿Mantienes la costumbre del mate? Sí, y de hecho te diría, Carlos, que me hice más matero fuera del país que en Uruguay. Yo tomaba algo de mate, pero acá digamos, como que lo adopté un poquito más todavía. Bueno, sí, sí, lo sé porque sé que los argentinos y los uruguayos tienen esas ganas del mate que es especial. Comentabas lo del golf. Entonces, siendo una persona que le encanta el golf, ¿entiendes un poquito más a Gareth Bale en el sentido del Sí, tema sí, del golf? sí, claro. A ver, eh, yo te digo algo, yo eh, me creo súper disciplinado para un montón de cosas, ¿no? Súper respetuoso de mis horarios, de mis tiempos, del trabajo, de lo que es el tiempo con la familia.
pero cuando te tira el golf, vos sabés que Sí, sos capaz de dejar atrás cualquier cosa, ¿no? Y muchos podrán decir, bueno, sí, pero te puede pasar con cualquier otra historia. Y yo qué sé, no sé, pero el golf tiene algo que es como una droga, ¿no? Después que le pegaste bien una vez en tu vida a la pelota, te queda para siempre y la verdad que si te llama un amigo y te dice, vamos a jugar mañana y vos tenés una reunión, un trabajo, te la pensás 2 veces. Vos sabés que te la pensás 2 veces. Capaz que te dicen, vamos a jugar no sé, al fútbol a la playa. Decís, no, tengo que trabajar. Al golf no, te claro. queda ahí en la cabecita a ver si podés encontrar el hueco para escaparte, ¿no? Por supuesto que el nivel de profesionalismo se tiene que imponer. Sí, Lo sí, que sí. pasa con Bale pasa por otro lado, no pasa solo por el golf, Está evidentemente, claro. Sí. pero sí entiendo cuando tira. No, 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 la verdad que sí, pero bueno, claro, lo de Vélez es un caso particular. Y hablando un poco de los uruguayos, una de las preguntas que te estaban comentando era Fede Valverde. ¿Cómo estás viendo la progresión de Fede Valverde? ¿Crees que yo tengo una teoría de que a mí me parece que en la banda derecha se pierde mucho? A Sí, mí me parece que es un jugador que debe ir más libre por el medio del campo con más llegada, que creo que es donde más se le ha comparto, visto. comparto, comparto. ¿Cómo ves su progresión? ¿Tú crees que se va a hacer fijo en el Madrid? En el sentido de en qué puesto lo van a dejar o si se va a ir de equipo. No, no, si se va a hacer fijo en el 11 titular, porque yo creo que el Sí, Madrid lo va a sí, blindar. sí, sí, yo creo que sí. A ver, estamos en una experiencia muy particular, ¿no? Este mini campeonato post Sí, pandemia nos está mostrando una locura totalmente, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la utilización de los recursos humanos, la administración de los cambios. Es muy peligroso lo que está pasando, la verdad. Yo creo que nadie tomó conciencia cuando se definió jugar con este régimen de los riesgos que se asumían sí, desde el punto de vista físico para los jugadores. Los técnicos, las decisiones que toman son distintas a las que tienen que tomar con un régimen común y corriente. Y te agrego un factor, el factor de los arbitrajes y las polémicas. sí, ¿Por qué digo esto? Porque las polémicas existieron toda la vida, pero en el fútbol tradicional, en el campeonato normal, hay una semana para calmar los ánimos, para toda apaciguar las razón. cosas. Cuando llega la próxima ya se enfrió lo anterior. Acá es una chispa atrás de la otra. Es decir, está encendida la polémica, no se terminó de apagar, que ya viene otro partido, y si hay otra polémica, ya está atada a la anterior. Es muy peligrosa la dinámica. Sí, Por suerte es un experimento limitado, se va a terminar en brevedad, a la brevedad, pero es muy complicado. Y creo que en ese sentido es muy difícil decir, bueno, este jugador va a jugar todos los partidos de titular, y más claro. todavía en un equipo como el de Zidane, sabemos cómo ha manejado Zidane el plantel. Pero yo creo que sí, en un corto plazo, Federico Valverde es uno de los integrantes de la columna vertebral del Real Madrid, no tengo duda, y comparto contigo esa mirada desde el punto de vista táctico, por más que Fede es un jugador súper rico desde el punto Sí, de vista de las posiciones que puede ocupar, yo donde mejor lo veo es con libertad en la mitad del terreno, ¿no? Y saliendo desde el fondo, metiéndose entre los zagueros para distribuir. exacto. Es un jugador que tiene una calidad de pase largo, pase corto, una efectividad espectacular. Después tiene timing para marcar, tiene buena pegada, es decir, es completísimo y creo que correrlo hacia un lado lo limita un poco. Sí, no, no, eso justamente, aparte es que tiene buen toque de balón, no es el que la suelta y a ver a dónde cae, no, No, realmente no. tiene muy buen toque de Pero balón. aparte, él pasa la pelota y ya está ofreciéndose para recibirla, ¿no? Es decir, Sí, es un jugador muy dinámico en ese sentido. sí, y lo que comentabas, justamente Hazard no va convocado mañana, Hazard lo están cuidando, viene de una lesión larga, pero es verdad que este no parón de partidos, porque está uno tras otro, los tiempos son muy limitados para Muy recuperarse, difícil, muy está siendo muy difícil. complicado. Y Eh, te digo más, lo ato a eso, la dinámica de los 5 cambios, ¿no? Que yo la celebré cuando la FIFA sí, la aprobó, y la celebro desde el punto de vista físico del cuidado de los jugadores, pero también es un arma de doble filo para los técnicos, porque a veces están pensando más en el próximo partido y cómo mantener el plantel que en el propio trámite del encuentro. A veces los encuentros se desvirtúan a partir de los cambios sí. y muchos equipos han perdido el control del juego, ¿no? A partir de esa situación. Y claro, los técnicos a veces tienen miedo de decir, no, yo hago 2 cambios, 3 cambios porque estoy bien. Tienen tanta presión de lo que va a venir después Seguro. que están como, se sienten un poco como obligados a mover los planteles y eso a veces va en deterioro no solo del partido, sino de los propios equipos, ¿no?
Claro, y quería ir un poquito, justamente comentabas un poco el tema de la polémica. Vamos al partido de ayer, ese Barcelona Atlético Madrid que fue vibrante y tuvo de todo. Eh, ¿Tú sí ves tanta polémica en los penaltis pitados o crees que sí hubo algunos que fueron, por ejemplo, está el de Vidal a Carrasco, está el de Felipe a Semedo, está el otro a Carrasco también? ¿Para ti fueron penaltis? ¿No Yo creo, fueron a penaltis? ver, Carlos, para hacerte bien claro, yo no creo que hay grandes penales o pequeños penales, es decir, el reglamento no dice nada con respecto a la fuerza que tiene que ser empleada o si tiene que derribar al jugador. Es decir, lo que está claro es qué es una falta, ¿sí? Una falta ya sabemos cómo surge de llegar a destiempo, sobre todo en una jugada defensiva, es decir, Sí, el jugador, el delantero, anticipa, toca primero la pelota y vos en el esfuerzo por evitar ese movimiento tenés contacto con el rival. sí, Y el reglamento no habla si ese contacto es suficiente para derribarlo o no, si lo tiraste afuera de la cancha o si lo dejaste a 1 centímetro tuyo. Y en ese sentido, por ejemplo, esa jugada emblemática en la que hay contacto en el pie de Semedo, Semedo llega claramente a la pelota y sí, sí. es un contacto en el aire de los pies, pero existe ese contacto. Entonces, ante la duda, está el VAR. Yo entiendo que lo del VAR está siendo muy mal utilizado, es utilizado por el ser humano y el ser humano se sigue Sí, equivocando. Yo soy el defensor número uno del VAR, quiero adelantártelo, pero esto no quiere decir que se maneje bien el VAR. claro, claro. El VAR como herramienta es válido, sí, pero a veces se utiliza mal. Y por eso se han ido haciendo algunos ajustes con respecto al tema del VAR también. Pero yendo a la pregunta, yo creo que de lo que se vio ayer fueron todas faltas. Sí. Yo creo que no hubo nada inventado, sinceramente. No, pero es justamente lo que tú comentas del VAR, es que claro, lo aplican de maneras raras porque hablan de que el protocolo dice que si, por ejemplo, hay contacto y el árbitro vio contacto, entonces el VAR no puede entrar. Entonces, claro, ahí desvirtúa un poco porque es lo que tú dices, la suficiente fuerza para tumbarlo, es penalti o no es penalti, sí, todos los contactos van a hacer falta, van a haber muchos penaltis, cientos de penaltis. Entonces creo que es verdad que el VAR va a tener que rever un poco su protocolo de actuación. Sí, pues yo creo que el problema del VAR ha sido como cierta libertad que se ha dado para establecer protocolos a nivel local, que ha existido. Eh, Algunos dicen, bueno, el VAR está para detectar elefantes y no hormigas. Yo creo que el Sí, VAR, en la medida que está claro que se puede utilizar para jugadas de gol, jugadas de expulsión, jugadas de confusión de identidad, es decir, está claro cuáles son los momentos en los cuales se puede utilizar el VAR. A partir de ahí, lo que tiene que entrar a juzgar, a correr, es que haya discrepancia entre la decisión del árbitro central y el árbitro del VAR. Se comunican entre ellos, el del VAR le dice, mira, yo estoy viendo otra cosa, y a sí, partir de ahí el árbitro es el que tiene la autoridad. Él puede ir a ver la jugada y después decir, me quedo con mi postura, tenés razón, o desestimar, ni siquiera ir a sí. verla, porque él tiene la autoridad. El tema que aquí, y es un aspecto fundamental para que el VAR tenga éxito, es que tiene que haber mucha humildad de parte de los árbitros. Es decir, donde entra a jugar el ego, donde entra a jugar el mando yo más que vos, ahí es donde se pueden desvirtuar las situaciones, ¿no? Entonces, por eso yo creo que los árbitros tienen que ver en el VAR un amigo, un Sí. aliado, y no un enemigo. Y a veces están, me parece, en eso, ¿no? En entender que están como para corregirte y se complica la historia. Claro, hay un tema que yo estuve, también tuve un live con Rafa Guerrero, que es árbitro de la Liga Española, y yo le comentaba algo con él que yo lo que no entiendo. Ahí los árbitros que están en el VAR, la semana siguiente van a estar en el terreno de juego, y los que están en el terreno de juego van a estar Sí. en el VAR. Entonces también existe un cierto compadreo, por llamarlo de una manera, de que no te voy a dañar a ti, porque la semana que viene me puedes dañar tú a Sí, mí. eso es muy peligroso. Para mí no, Exactamente. para mí no es un camino adecuado. Yo creo que tendríamos que ir a a un desarrollo de la especialización, es decir, como así existen los árbitros asistentes, como así existen los árbitros centrales, va a haber, Solo van a VAR. tener que, sí, sí, el árbitro especializado en VAR. Es decir, Claro. que me parece que ese es el camino, ese es el camino. Pero donde no tenga que, bueno, haber una imposición. Muchos van a pensar, no, pero el árbitro le gusta arbitrar en la cancha. Sí, es cierto, pero bueno, Sí. pero hay algunos que desde el punto de vista físico no lo pueden hacer, o que ya pasada la edad
no pueden hacer. Bueno, quizás sea una posibilidad para que el VAR le dé un ámbito a aquellos que desde el punto de vista físico no pueden ejercer la profesión o que por un tema del límite de edad ya no pueden Sí, seguir arbitrando, bueno, que lo hagan desde la comodidad del escritorio. sí. Comparto contigo totalmente esa visión. Eh, Ahora se está viendo mucha costumbre de que los periodistas, comentaristas, demás, muestran sus colores, ¿no? ¿No? A nivel, obviamente, objetivo a la hora de hablar en los partidos, Sí, 100%. sí. Pero tú nos puedes decir cuál es tu equipo de corazón. No, no, pero tengo una teoría al respecto A ver, y la defiendo cada vez con más fuerza, pero sobre todo, no solo por el lado positivo de creer mi argumento, sí, sí, sino por el lado negativo. Yo veo lo que está pasando con esos profesionales que dicen de qué cuadro son. Porque es cierto que después, yo no descreo en la objetividad, ¿no? Algunos algunos se le nota. sí, sí, Pero el problema es qué pasa con el receptor. Y la comunicación es un acto entre dos, ¿no? Entonces, por más que yo me crea objetivo, si el que me está recibiendo no me cree así, se rompió la magia. te está viendo Entonces, con bufanda, ¿no? Como dicen. exactamente. Entonces me parece que eso está pasando y por supuesto que es legítimo y por supuesto que tiene como un valor agregado, pero es como que siempre estás dando examen, siempre estás Sí, demostrando y si un día pasa algo y si un día pasa lo otro, ese es el lado llano de la historia. Pero después hay un dato, ¿no? Dependiendo de los países también, los profesionales que dicen de qué cuadro son, vuelvo a insistir, absolutamente válido, legítimo claro, claro. y me parece perfecto, están expuestos también en una situación de mucha violencia, ¿no? Es decir, yo he pasado por momentos donde hinchas de los equipos grandes de Uruguay a mí me han generado algún inconveniente, ya sea directa, Claro. cara a cara o a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, vos vas a encontrar hinchas de Nacional que están convencidos que yo soy hincha de Peñarol Sí, e hinchas de Peñarol que están convencidos que soy hincha de Nacional. Y yo prefiero quedarme con esa magia, con ese misterio, claro, ¿sí? claro. Porque si yo un día digo que efectivamente soy de uno o del otro, esos hinchas que creían de qué cuadro Se era van a- yo, van a decir, viste, yo tenía razón. Y los otros van a decir, wow, qué bueno esto. Y no está bueno, no está bueno. Yo prefiero seguir por esa línea de no decir, no soy hipócrita, no soy de los que digo, los periodistas no, por supuesto que nos gustó siempre el fútbol y por lo Sí, tanto claro. nacimos como hinchas, pero sí te puedo decir que si bien prefiero que le vaya mejor a mi equipo que al resto, no me pongo el balde, ni mucho menos. Cuando estoy trabajando, me olvido absolutamente de la historia, ¿no? Y después, me llama la atención también, lo traslado, por ejemplo, aquí a Estados Unidos, está muy polarizado, por supuesto, entre los seguidores de la Liga Española, el tema del Real Madrid y Barcelona. Sí. Y yo ya he encontrado, por mi participación en el Locker Room, que es el programa de debates de Bein Sports, que a veces me catalogan de hincha del Barcelona, a veces me catalogan de hincha del Real Madrid, y no tengo pero ni el más mínimo punto de contacto con ninguno de los dos, más allá de que me alegre que le vaya bien a Suárez en el Barcelona o a Claro, Fede claro. Valverde en el Real Madrid. Después nada más me da absolutamente igual quién gane y qué pase con esos equipos. Pero es una muestra de cómo el receptor está generándose una idea que parte de su propia subjetividad y no de la mía. Sí, sí, no, se suele ver mucho en las redes sociales como lo comentas, porque también es muy fácil, la gente ahí entra con un nombre que quiera Sí, ponerse y bueno, suelta no, lo que quiera. sí, sí, pero incluso siendo fulano de tal con nombre y apellido, ¿no? Digo, Sí, 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 el fanático es eso, es fanático y no le entran las explicaciones, ¿no? está Él se claro. hace una idea y para quitársela de la cabeza es imposible. Esto sí creo que me lo vas a poder contestar. Quería saber, en tu opinión, cuál es el jugador de la historia más importante de Uruguay en activo y cuál es el que ya no está activo, que ya está retirado. Y bueno, a ver, yo creo que es una... En activo yo creo que sigue siendo Luis Suárez, ¿no? Ok, Yo creo que sí, de los jugadores activos me parece que Luis Suárez es lo más importante porque es el goleador histórico de la selección uruguaya, ha mantenido una estabilidad en un equipo como el Barcelona con un muy buen nivel, es un delantero espectacular,
que todos lo quieren tener en su equipo, los defensores no lo quieren enfrente. Es decir, forma parte de este proceso de selección que hemos hablado de Uruguay, con cosas muy importantes, ¿no? Algunos toques mágicos, como aquella jugada de la mano en el partido con Ghana, los goles que anotó, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, cuando vuelve de la lesión, los 2 goles frente a Inglaterra. Le pasó lo que pasó, sí, frente a Italia, pero es decir, es un jugador que está tocadito por la vara de meterse en la historia, los números lo respaldan porque es el mejor jugador, el goleador más importante en la historia de la selección uruguaya. O sea que yo creo que hay que decantarse por Luis Suárez, y después está ahí como, te diría que cuarto escalón abajo, Cavani, ¿no? Me parece que Cavani es un delantero formidable, también un atleta más completo que Suárez desde el punto de vista del físico. No ha tenido suerte ahora en su última etapa en el Paris Saint-Germain. Son 2 tremendos futbolistas que representan ese poderío ofensivo que ha tenido la selección, pero como sé que hay que elegir uno, me quedo con Suárez. La historia es más complicada para hablar de los retirados, ¿no? Porque, a ver, es muy difícil ir contra títulos mundiales, ¿no? Y Uruguay tiene 2 campeonatos del mundo, el del 30 y del 50. Además tiene 2 medallas de oro a nivel de fútbol, cuando la Copa del Mundo no existía, y por eso la FIFA reconoce esos 2 títulos como títulos mundiales. Claro. Y hay futbolistas muy importantes vinculados a esa gesta. Pero también yo no puedo hablar de lo que no vi, es decir, yo no los vi jugar, sinceramente. Sí. Pero por ejemplo, lo que ha hecho Schiaffino, como un jugador base de la gesta del 50, un futbolista que fue pionero en el tema de jugar en el exterior, que triunfó en el Milan, por ejemplo, tiene que estar dentro de los top sin duda. Pero después hay otros jugadores que han sido espectaculares en la selección, algunos con periodos donde a la selección no le fue tan bien y por eso se van decantando. Sí. Pero hay un jugador espectacular que es Enzo Francescoli. Enzo Francescoli es un fuera de serie, pero sin embargo con la selección, más allá de la Copa América que gana en Montevideo como capitán en 1995, no logró prender por una racha bastante oscura de la organización de la selección. Y después, bueno, después aparece la última generación, ¿no? Y ahí se mete como figura indiscutida Diego Forlán, ¿no? Claro. Forlán elegido precisamente el mejor jugador de esa Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, fuera de serie dentro de la cancha, un jugador súper disciplinado, un deportista completo, de esos que la rompe jugando al tenis, la rompe jugando al golf, ya como futbolista sabemos lo que es, pero además con una disciplina. Unos valores impresionantes. Te recomiendo, hay una película que se llama D10, que es a propósito de su historia, y pauta eso, ¿no? Sobre todo para los chicos que quieren llegar, que por supuesto el talento es muy importante y muchas veces marca la diferencia, pero no hay talento que valga si no hay una base de trabajo, un sacrificio y una constancia. Claramente. Que es en definitiva la que termina potenciando ese talento, ¿no? Es decir, los talentosos que se dedican a cruzarse los brazos en las prácticas, bueno, pueden tener grandes partidos, pero no van a ser difícilmente hagan historia. No, claro que sí. Y comentabas lo de Cavani, y es impresionante lo de Cavani porque le han traído a estrellas mundiales todos los años y siempre se mantuvo como titular, a pesar, bueno, de este último año que comentas. Es algo que habla mucho del carácter de Cavani como jugador, y lo de Suárez, bueno, sí, es tal cual. Lo quieres en tu equipo y no lo quieres enfrente jamás en la vida. Y es verdad que... Exacto. Ahorita hablando también un poquito de ti, ¿no? Yo leí que decías, comentabas lo del golf y comentabas que te encanta comer helados también, ¿no? Sí, sí. La pregunta es, ¿ya descubriste la mejor heladería de Miami o todavía estás en ello? Mira, te voy a confesar algo, la estoy pasando mal, porque nunca me metí en ese terreno, nunca. Pero hice una promesa los primeros días de este año, vinculada con un aspecto personal, obviamente. Claro. Y la promesa era no comer helado durante todo el año. Entonces estoy en una suerte de abstinencia del helado que me tiene desesperado,
pero sí, pero en estos años he probado varias heladerías y te diría que si tengo que elegir una, me quedo con, te voy a dar dos, te voy a dar Ok, dos. Una es Benchi, que está en el Brickell Center, ok, sí. es de una calidad espectacular. Lo único que tiene de malo es que tiene poca variedad de sabores, ¿sí? No es una heladería de esas que vos encuentres una gran Sí, variedad de gustos, pero la calidad es espectacular. Y la otra, quizás medio escaloncito abajo, pero sí tiene mucha variedad, es 4D. Me sí. gustan mucho los helados de 4D, pero te he probado de Bertón y he probado, no sé, un montón de heladerías y la verdad que te diría que el nivel es muy bueno, ¿no? Digo, Sí, sí. es muy bueno el nivel. Bueno, Pero me gusta bien, básicamente el helado italiano, ¿no? El concepto del helado italiano. exacto. Anotamos el dato y los que lo están oyendo también para que sepan dónde ir, ¿no? Te voy a hacer una pregunta más que hace el público y termino yo con una mía. La del público que te están comentando, Jonathan, te comenta que ¿quién crees que puede ser el sustituto de Tavares el día que deje la selección? O sea, ¿hay alguna visión? Y bueno, ahí hay como dos perfiles distintos, ¿no? Pero en un momento se perfilaba muy bien la figura de Diego Aguirre. Ok, Diego Aguirre, que dirigió a Peñarol, fue campeón uruguayo con Peñarol, pero ha dirigido muchos equipos en el exterior. Eh, se, se perfilaba sobre todo porque incluso fue entrenador de la selección juvenil de Uruguay en la Copa del Mundo, sí, pero después un poquito como que se enfrió esa situación. Y yo te diría que por el perfil filosófico, intelectual, la trayectoria fuera del país, creo que uno de los principales candidatos hoy día es Gustavo Poyet. ah, bueno, sí. La verdad que Me hizo buenas parece, cosas en Inglaterra también. sí, sí, capaz que en algunos momentos no le fue bien en su rol de entrenador en todos los equipos, en otros sí, pero no Claro. en todos. Pero me parece que si yo tengo que buscar como algún paralelismo en cuanto al perfil, sobre todo al perfil, me parece que se puede ir por ese camino. Pero también tengo una sensación, Carlos, eh, que va a ser muy importante la opinión de Tavares, Claro, es que va a ser verdad. decisiva la opinión de Tavares. Sí. Y sinceramente no sé en ese sentido para dónde pueda apuntar el hoy técnico de la selección. Y quería preguntarte el tema de Forlán que está en Peñarol. eh, ¿Crees que va a tener suerte en el Peñarol? ¿Va a hacerlo bien? ¿Tú crees que es el perfil que se necesita? ¿Cómo lo ves? Porque bueno, recién están volviendo otra vez a los Sí, entrenamientos. claro. Lo que pasa es que él recién había arrancado prácticamente, ¿no? Claro, por eso. Con algunos partidos a nivel de la Copa Libertadores y muy pocas fechas del torneo local. Recién arrancó, tuvo la mala suerte de quedarse sin Jonathan Urreta Vizcaya, que se lesionó antes de debutar, una lesión grave. De hecho, leí el otro día que se vuelve a México porque no va a continuar, o sea, no jugó. Claro, Llegó y en un amistoso se lesionó y chao. Y se le terminó esta nueva etapa en Peñarol y era una de las grandes figuras del equipo. O claro. sea que ahí quedó un poquito rengo, pero hay que darle tiempo. No hay muchos elementos para analizarlo. Yo creo que tiene eso de que es un jugador muy, ya hoy técnico, ¿no? Pero muy respetado, que trabaja mucho, ha llevado una modalidad de trabajo bastante novedosa por todo lo que he escuchado y leído desde Uruguay. Pero como bien sabés, ¿no? En el fútbol mandan los resultados y sobre todo en equipos grandes, ¿no? Entonces en Peñarol por más que Forlán haga jugar bien al equipo, si los resultados no se le dan, no hay Mm, manera de sostenerlo. Y claro, por el contrario, si gana, si va generando una mística con el hincha, y bueno, y lo que va a importar es eso, y poco se le podría cuestionar si el equipo no luce tanto dentro de la cancha. Yo soy de los que creo que pensar que Forlán, por lo que fue como jugador, va a poder hacer jugar a los equipos igual, es muy difícil, claro, claro. porque los que mandan en la cancha son los jugadores, ¿no? Y hay una distancia abismal en fundamentos y en aspectos técnicos que tenía Forlán con respecto a los jugadores que hay hoy día en el fútbol uruguayo en general. Claro. Algunos se puede destacar y bueno,
y proponer algo distinto, ¿no? Pero es una misión bastante complicada, más aún para alguien que debuta como entrenador. Recordemos que es su primera Sí, experiencia sí, como sí. técnico, ¿no? Es decir, no hizo una carrera previa de dirigir juveniles, de estar en equipos menores, es decir, fue derecho al desafío y bueno, es un riesgo que se asume, ¿no? Sí, por Pero hay supuesto. que darle un poco de tiempo. Veremos qué es lo que pasa cuando se reanude la actividad en Uruguay, ¿no? Sí, por supuesto. Y como especialista, bueno, que estás ya en la Liga Española porque estás viéndolo día a día, obviamente, y dentro de beIN Sport, narrando y comentando, tal como se ven actualmente los equipos, ¿quién crees que se va a llevar la Liga? ¿Crees que el Real Madrid ya tiene la ventaja suficiente si gana mañana o no? ¿Tú crees que todavía pueden perder puntos? A ver, cuando volvió la actividad, yo estaba convencido que el retorno de Suárez tras la lesión iba a ser decisivo en el Barcelona. Lo veía como que el Barcelona podía ofrecer algo nuevo y me equivoqué. Evidentemente, los resultados están a la vista y el Barcelona no levanta cabeza, ha perdido la distancia que logró sacar cuando parecía que el Real Madrid seguía de largo, ¿no? Porque después de ganar el Clásico, yo creí que la liga estaba liquidada. Sí, Después viene el tropezón con el Betis y ahí se invierten los papeles y yo pensé que realmente Barcelona iba a aprovechar y me sorprendió la cara del Barcelona y creo que ahora las cosas están dadas para el Real Madrid. Yo lo veo como muy sobrio al Real, lo veo sólido, sí. dudo que se le escape esta liga, ¿no? Más con lo que pasó, 2 empates seguidos para el Barcelona, ya es mucho. Este, Mañana el Getafe es un equipo serio también, es un equipo que ha tenido un muy buen campeonato, pero el Real Madrid está ahí, ¿viste? Es un equipo que se está defendiendo muy bien, Sí, que es muy difícil que le hagan goles, y por supuesto que tiene potencial para hacerlos en cualquier momento, ¿no? Con un Benzema que está inspirado, con una columna vertebral muy clara, ¿no? Courtois, Sergio sí. Ramos, Casemiro, lo que aporta Fede como gran novedad, y lo de Benzema, yo creo que está alineada la cosa como para que el Real Madrid se quede con el campeonato. Sí, tienes razón. Y como dicen, las aguas están muy revueltas ahorita en Barcelona, se critica todo. Ya están más pendientes de cuando hacen el break para tomar agua, a ver qué está Sí, pasando, si se juntan o no. Sí, tal es un cual, ambiente tal muy cual. enrarecido. Pero Y lo que como pasa es dice, que tampoco se envían señales que puedan acallar esas claro, historias, ¿no? Esas voces no se inventan, ¿no? A ver, lo vimos hace poco con el Valencia, ¿no? Empezaron los rumores de los claro. problemas en la interna y a los 10 días se la desafuera. Y hoy cosechó su tercera derrota consecutiva en el campeonato. Y en el Barcelona, bueno, evidentemente algo hay ahí. Yo creo que es muy difícil conseguir un técnico que pueda asumir la conducción de ese plantel. Es un plantel muy complicado, ¿no? Sí, Por las cierto. figuras que tiene, por las edades que tienen los jugadores, y vos tenés que apostar a técnicos probados, ¿no? A técnicos que hayan tenido la experiencia de conducir planteles de primer nivel. Yo no tengo nada contra Setién y no dudo que Setién sea un muy Por buen supuesto. entrenador, pero no es lo mismo dirigir Las Palmas y dirigir el Betis que dirigir el Barcelona con Messi como capitán, ¿no? Claro, claro, claro. Es un abismo. Entonces me parece que pasa por un tema de carácter, de personalidad, que creo que Setién no la ha tenido para manejar el plantel. Sí, es lo que comenta, no es lo mismo que entre Zidane al vestuario, que ganó Champions, que ganó Mundial, y te diga esto, a que te lo diga Quique Setién, con todo el respeto a Quique Setién, por supuesto, pero figuras como Messi, como Piqué, Luis Suárez, claro, se necesita un poquito más en ese sentido de algo más de carácter, Sí, como pero lo por eso, pero comentas. es carácter también, Sí, porque también es cierto que ha habido grandes jugadores que ganaron todo y que como entrenador fracasan. Es decir, el éxito como jugador no te garantiza éxito como tal cual. entrenador. Pero, por decirte algo, Mourinho, ¿no? Sí, Mourinho, su carrera, su reconocimiento internacional es como técnico. Pero él, además de ser un buen entrenador, no dudo que tiene la personalidad de sí, si tiene que pegarle 3 gritos a un referente, se los pega. sí, Y sí. yo a Setién no me lo imagino, realmente, no me lo imagino. Entonces me parece que además de esa carrera exitosa como jugador, hay que agregarle
una personalidad muy fuerte para construir un Por técnico supuesto. ganador en un plantel de un equipo grande, ¿no? Por supuesto. Para finalizar, bueno, has dado ya un salto muy grande yéndote de Uruguay, o sea, es un desafío bastante grande, porque me gustaría preguntarte sobre tu próximo desafío, tu meta a cumplir, quizás dentro de este cambio. ¿Cuál es tu próxima meta o cuál es la meta que estás tratando de consolidar desde tu llegada aquí a Miami? Mira, Carlos, la verdad, yo siempre he ido construyendo mi carrera un poco en base a dejar hacer, ¿no? Que las cosas se vayan dando. Nunca fui de ponerme como objetivos, de decir, bueno, lo próximo que quiero hacer es tal cosa, porque eh, es muy lindo tener proyectos, ¿no? Claro. Pero también no todos estamos preparados para superar cuando los objetivos no se logran. El planificar objetivos es, por un lado, muy alentador porque te mantiene vivo y hacia adelante, pero también te supone el riesgo al fracaso, al no lograrlo. Entonces, como todo, a grandes metas, grandes fracasos, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me gusta ir sorprendiéndome un poquito sobre la marcha, pero sí te podría decir que una de las cosas que anhelo es un poquito construir algo más propio, ¿no? Sí, Y la verdad que también he desarrollado unos cuantos proyectos en ese sentido, y no soy contradictorio con lo que te estaba diciendo antes. claro. Es decir, pongo mis fichas, eh, trato de construirlos, pero no los pongo como mi gran meta, ¿sí? O Sino sea, que la meta es ok, tratar de tener la cabeza encendida, desarrollar cosas. A mí el venir a Estados Unidos me ha permitido eso, ¿no? Además de trabajar en un medio nuevo, me ha permitido tener tiempo para desarrollar otro tipo de ideas. Algunas están encajonadas, otras han madurado y han visto la luz, y otras, Dios dirá. claro. Pero estoy en eso, ¿no? Sinceramente yo estoy muy contento, he trabajado para Gold TV, trabajo para Bein Sports, he trabajado para DirecTV, he trabajado para la productora Vista, que hace muchas producciones para el mercado centroamericano. Es decir, yo en pocos años logré meterme en distintos ámbitos. He trabajado para Telemundo, yo Claro. para Universo hice la cobertura del Campeonato Mundial Femenino Sub-17, que curiosamente se jugó en Uruguay, transmití varios partidos desde acá. Es decir, me fui abriendo puertas en distintos medios y eso para mí es un logro muy importante. Pero también he desarrollado otro tipo de proyectos. Estoy vinculado al podcast del Inter Miami. Ahí tuve una experiencia que para mí es muy grata y acá quiero eh, sintetizarte lo que te decía, ¿no? Porque yo es algo que no planifiqué Ok. y se termina no dando, o sea que el resultado final no es feliz, pero a mí me llamaron del Inter Miami para ser el relator en español de los partidos del club. Y Wow. para mí fue desde que vine a Estados Unidos y no se concretó, pero fue Claro. como una de las valoraciones más importantes que he tenido a nivel profesional. Después no prosperó porque, bueno, porque vos sabés cómo se manejan las cosas con el tema de los derechos, la cadena Univisión Sí, termina produciendo todo lo que tiene que ver con el Inter Miami en español y por lo tanto no lo pude hacer, pero el haber recibido esa propuesta del club para mí fue muy importante. por supuesto. Después, desarrollar el podcast con amigos vinculados al Inter Miami, que estamos viendo en qué etapa lo vamos a seguir o no. Estoy vinculado a un proyecto también con un gran amigo que es Julio Sonino, que tiene que ver con un informativo para toda Latinoamérica en una señal que se llama UCL. Es decir, como ves, no me quedo quieto, Claro. pero no me animo a decirte mi gran objetivo es tal cosa porque sé que después no pasa y te dicen, ah, viste, tenías este objetivo y no te salió, fracasaste. No, yo creo que fracasa el que no intenta, el que no hace, el que no está Tal cual. experimentando, y en ese sentido, bueno, yo estoy contento un poquito con lo que he hecho. Bueno, la verdad que impresionante y la gente te puede tomar consejo de lo que estás comentando, porque es importante lo que estás diciendo, estar centrado, tener proyectos pero la cabeza siempre bien puesta.
También leí una nota tuya bueno, de cuando te mudaste aquí a Miami, que llegaste solo y luego llegó tu familia y hablabas de ese abrazo en el aeropuerto. O sea, eso también habla muy bien de ti a nivel de que quieres tu vida familiar también, tenerlos, son tu fuerza bueno, quería comentarlo porque me pareció muy No, no, pero significativo. definitivamente, Carlos, esta es una experiencia que está vinculada al desarrollo global de la familia, ¿no? Mis hijas son grandes ya, ¿no? La más grande va a cumplir 21, la chica ya cumplió 18, pero esto tenía que ver con todos, ¿no? Con Claro, el desarrollo profesional mío, pero también con el de mi señora, con las oportunidades de estudio para mis hijas. Es decir, nosotros somos muy unidos y no es que esto era un capricho mío de decir quiero ir a trabajar a Estados Unidos y la familia que reviente. No, esto claro. estaba acompañado también con el deseo de mi hija mayor de estudiar lo que ella estudia, que en Uruguay no podía desarrollarlo de la misma manera. Tiene que ver con oportunidades para la actividad de mi señora, es decir, eh, era un Sí. combo, ¿no? Como yo digo, ¿no? Digo, nos mudamos los cuatro, y bueno, se dio que yo tenía que ir, que tenía que venir primero por un tema de la dinámica del año lectivo. Mis hijas en Uruguay, el año de estudio va de marzo a diciembre, Claro. entonces yo me vine en septiembre y la idea era que ellas pudieran terminar el año lectivo para luego arrancar acá, que además a mí me diera oportunidad para ir dedicándome al desembarco laboral, que no es fácil, es decir, yo tenía que tener la cabeza también un poquito despejada para Por poder supuesto. entender un poquito cómo se iban dando las cosas, al mismo tiempo buscar un lugar para vivir todos juntos, es decir, creo que fue un acierto en ese sentido como planificamos la avenida, porque bueno, después fue fluyendo un poquito todo más con naturalidad. Bueno, la verdad que ha sido un placer, Alejandro. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Un placer conocerte más como persona. Te vemos día a día en Bein Sport bueno, te seguiremos viendo y escuchando porque la verdad que comentas y hablas muy bien del fútbol. Y nada, desearte muchísima suerte en todos los proyectos que tengas, que salgan o no salgan. Te deseo muchísima suerte y que, bueno, que la adaptación aquí a Miami sea perfecta para ti y tu familia. Te deseo todo lo Yo mejor, de verdad. Muchas gracias. te agradezco a vos, Carlos, la verdad. Le mando un abrazo a todos los amigos que están conectados. Una de las cosas que más me ha gustado a mí es poder compartir trabajo también con gente de distintas nacionalidades, ¿no? Miami tiene eso, Sí, que es un panorama absolutamente multicolor desde el punto de vista de las culturas, y he tenido la oportunidad, trabajo con compatriotas tuyos, como Ana Cobos, como Miguel Serrano, con Nacho García tenemos un proyecto muy lindo que es Club de Soccer, que seguramente también sí. lo conoces. Nos divertimos mucho con muchos amigos, trabajo con argentinos, con colombianos, con ecuatorianos, con gente de muchas nacionalidades, y para mí es una gran experiencia, una gran felicidad poder interactuar con ellos, ¿no? Claro, claro. Y recorrer de alguna manera el camino que ellos recorrieron antes. Entonces yo me siento muy identificado y estoy eternamente agradecido por el respeto con el que me han recibido, ¿no? En todos lados realmente. Que yo sé tiene que ver con la trayectoria de uno, pero también tiene que ver con la calidad de gente del otro, ¿no? Y en ese Sí. sentido me saco el sombrero porque en todos lados la verdad que he tenido una recepción muy cálida, realmente. Bueno, merecido te lo tienes y de verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una charla de verdad bastante constructiva y también educativa para muchos consejos que has dado. De verdad que, bueno, lo repito, que te deseo todo lo mejor y muchísimo éxito. Muchas gracias, bueno, Me por estar con alegro, Carlos, a nosotros. la orden y un abrazo grande para todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Le decimos nuevamente a Alejandro. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron, los que están desde España a las 3:00 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, a todos les digo buenas noches. El viernes vamos a tener a un entrenador, el primer entrenador que pasa por aquí, por La Voz del Fútbol. Ya se los comentaremos con las publicidades. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.